Hola amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy me gustaría hablar de la tecnología blockchain y las criptomonedas, que es un tema del que yo no es que sea un experto, pero sí que he trabajado. De hecho tengo un borrador de un libro sobre capitalismo y capitalismo en el que voy a seguir trabajando, pero simplemente he considerado más interesante profundizar en otro tipo de cuestiones antes de meterme como más de cabeza en el tema economía. Pero yo creo que puedo decir algunas cosas sobre este tema, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en general es una especie como de fanatismo y de ceguera muy importante de las sociedades en general sobre el tema de la criptoeconomía y en particular de todos los sectores más supuestamente alternativos y supuestamente críticos con el sistema, ¿no? Y en el ámbito también de las teorías de la conspiración, etcétera. Estoy viendo muy poca crítica, muy poca lucidez, muy poca serenidad, muy poca capacidad de comprender en profundidad el sistema económico y monetario en relación con el resto del sistema, que es en definitiva lo que voy a tratar de mostrar. Y en definitiva estoy viendo un fanatismo, que me perdonen los que se sientan aludidos, pero es que es la palabra, es una especie como de apoyar de manera fanática algo simplemente porque es nuevo, porque es muy cool, fijándose en los aspectos, digamos, técnicos, tecnológicos, de cómo funciona la cadena de bloques, de cómo funciona la encriptación, de que si el sistema es muy horizontal, muy descentralizado, no sé qué. Hay toda una serie de tópicos, pero que solamente es la superficie, solamente es la fachada. Y yo creo que la tecnología blockchain es una cosa muy diferente de lo que parece. En realidad es un sistema muy complejo, pero que va a ser de hecho va a ser de hecho un sistema mucho más represivo, mucho más totalitario. Va a permitir un poder y un control de todo el sistema mucho mayor que el actual, y por lo tanto va a ser el sistema sí o sí del nuevo orden mundial que va a emerger, un nuevo orden mundial que ya de alguna manera opera, pero que se va a hacer un régimen más de derecho que el de hoy, que es un régimen de hecho, ¿no? Eso es la gran tercera guerra mundial de cuarta, quinta generación que hoy padecemos y que va a seguir agravándose hasta que se implante este sistema y una moneda global, o casi, ¿no? Es decir, un equivalente del Bretton Woods para lo que fue la Segunda Guerra Mundial y, digamos, los acuerdos monetarios de entonces, ¿no? Entonces, para mí la clave de todo esto es comprender este sistema de intercambio, que en definitiva es intercambio de la información, en el marco de la lógica del intercambio capitalista. Por un lado, sabemos que parte de esa información va a ser dinero, es decir, el dinero, las criptodivisas no son más que un tipo de información, es decir, simplemente son información que es puro valor monetario, es decir, puro valor económico, igual que hoy el dinero es puro valor económico, que es una especie como de condensado de valor, más en el sentido más puro del término, más abstracto del término, ¿no? Pero en realidad todas las mercancías tienen valor, ¿no? Es decir, al final, yo creo que esto lo ha contado muy bien Karl Marx al hablar de que hay un intercambio de mercancías que establecen un plano de intercambio mercantil en el que, digamos, el articulador es la equivalencia general, que en definitiva es el valor de cambio, es decir, y que en definitiva es esa abstracción que se acaba como encarnando en una mercancía sagrada, en una mercancía pura, por así decirlo, en una mercancía que compra el resto de las mercancías, que es el dinero, ¿vale? Y esto tanto en el sentido de dinero metálico, dinero oro o respaldado por oro, como en el sentido de dinero fiduciario, que sería la misma lógica pero a la inversa, ¿no? Si el dinero monetario, el dinero metálico es dinero como excedente condensado en un metal precioso, en el oro, en el caso, digamos, más
que más se utiliza en la historia, etcétera. El dinero fiduciario es lo contrario, es dinero negativo, no es dinero creado de la nada, pero que se acaba cargando de valor precisamente porque todo ese plano de intercambio mercantil está vinculado, ¿no? Evidentemente hay toda una estructura de poder que obliga a que toda esa equivalencia general opere, ¿no? En plano, ¿vale? Luego no es un sistema tan puro, ¿no? Luego hay intercambios de divisas, hay fluctuaciones, hay mecanismos de protección de unos mercados y de otros, etcétera. Pero todo tiende, y cada vez más en este globalismo, en esta globalización, todo tiende a que ese plano de intercambio sea más eso, sea simplemente un plano de intercambio, que es el plano del que ya nos hablaba Marx en el Capital a mediados del siglo XIX, ¿no? Simplemente el cambio ha sido que hemos ido pasando progresivamente de un sistema de intercambio de mercancías materiales, donde dominaban esas mercancías materiales, dominaban las grandes corporaciones del metal, de los transportes, de los automóviles, también del petróleo, etcétera, y hemos ido pasando gradualmente a un dominio de las mercancías inmateriales, ¿no? Es decir, para mí esa es la distinción entre capitalismo y holicapitalismo, ¿no? Es decir, pasar de un sistema en el que ese plano dominante, ese plano que domina, en el fondo es más complejo, lo que tenemos son distintos planos de intercambio social, ¿no? El lenguaje, la moral, la ley, que se afectan unos a otros, ¿no? Pero a lo que tiende el sistema es a ir de alguna manera subsumiendo, decía Marx, o que vayan confluyendo esos planos secundarios y todo ello se acabe fundiendo en un plano único que en el capitalismo y en el holicapitalismo es el plano del valor, es la equivalencia general de Karl Marx, es el valor de cambio, es decir, es la equivalencia de todas las mercancías en torno a un número, es decir, a un número que dice cuánto cuesta una mercancía, ¿no? Es decir, es el valor. Pues bien, yo creo que lo que caracteriza esta criptoeconomía a la que vamos, este criptocapitalismo, que en el fondo no es tan distinto de este holicapitalismo, ¿no? Aunque estoy hablando siempre de polos, y nos movemos entre el polo capitalismo y el polo holicapitalismo, es decir, entre el polo en el que domina el intercambio de las mercancías materiales y el polo en el que domina el intercambio de las mercancías inmateriales. Entre esos dos polos yo creo que aparece el criptocapitalismo como una especie de variedad del holicapitalismo, o si se quiere de tendencia hacia otro sistema más futuro, en el que ya para mí quizás la clave, ¿no? Y esto es una tesis que lanzo de manera un tanto intuitiva, la clave para mí va a ser que cada vez más ese valor de cambio, esa equivalencia general, es la propia información. Es decir, la información acaba siendo el dinero, de alguna manera, ¿vale? Es decir, esa es para mí como una de las claves para entender todo esto, ¿no? De manera que la tendencia es a que todos esos diversos planos que conforman las sociedades, es decir, planos de intercambio, el lenguaje es el mejor ejemplo. Hay un plano todos los que me están escuchando lo hacen porque compartimos un mismo plano, porque compartimos unos mismos códigos, porque utilizamos las mismas palabras, el mismo idioma y damos a las palabras aproximadamente el mismo significado y por lo tanto nos entendemos, ¿no? Con un cierto grado de interpretación, pero eso también enriquece la comunicación, ¿vale? Pero eso es un plano de intercambio, es un plano de intercambio lingüístico que es el que en este momento estamos funcionando, ¿no? Aunque aquí ahora mismo ya estamos viendo como al mismo tiempo se está solapando, es decir, ese plano de intercambio lingüístico en el fondo se está traduciendo a un plano de información, en el fondo son bits lo que la cámara con la que estoy grabando este programa está convirtiendo en bits mi sonido y a su vez esos bits se están transmitiendo a través de internet y vuestros equipos de sonido los están descodificando y volviendo a convertir en sonido, ¿no?
Entonces, pero lo interesante de esto es vemos justamente lo que decía, cómo hay una subsunción, hay una solapamiento, una confluencia donde al final ese plano lingüístico se acaba fundiendo en el plano del intercambio de la información que hace que nos relacionemos socialmente. Desde yo estoy ahora en Berlín y todos vosotros, cada uno en un punto del globo, ¿no? En el ámbito hispano, lógicamente, sobre todo, ¿no? Entonces, para mí la clave de la tendencia a la que va el sistema, por lógica, es hacia cada vez una mayor integración de esos planos y hacia una, digamos, capacidad cada vez mayor de los poderosos de las élites de controlar el sistema de una manera cada vez más integral, más global, más centralizada y también polarizada hacia cómo se controla la materia desde el espíritu, lo cual evidentemente no es algo de antes de ayer, es una tendencia de milenios a que la cultura se espiritualice y se demonice lo material y se divinice lo espiritual. Y la religión tiene que ver con todo esto, ¿no? Estamos hablando de capitalismo que tampoco se puede entender si no es como en este marco religioso, ¿no? Es decir, hay una tendencia a la digamos, sobrevaloración de lo espiritual en la medida en que lo espiritual controla lo material, ¿no? Y eso es lo que va a ser para mí la criptoeconomía, es decir, va a ser un sistema, es decir, ya lo viene siendo el holy capitalismo, hay un dominio cada vez mayor de la materia desde la información, pero también desde la ficción, desde lo virtual, desde la producción de ficción, porque aquí hay un elemento muy importante en el que hay que... Básicamente tenemos esos dos polos que son el de la materia abajo y el del espíritu arriba, que también son de alguna manera el de la realidad, el de una realidad más consistente, lo que se suele hablar de la economía real frente a la economía financiera, que es más ficticia, ¿no? Pues bien, todos esos conceptos que yo vengo ya manejando desde mi libro El imperio de la ficción, precisamente esa era la idea, ¿no? Hay un dominio de la realidad física desde la ficción, es decir, desde la información y desde lo virtual y en definitiva desde Hollywood, ¿no? Porque todo ello es un paradigma hollywoodense y por eso yo lo llamo holicapitalismo. En fin, los que me seguís, esto lo habréis oído ya muchas veces, pero yo creo que todo esto va a seguir funcionando, es decir, el cambio de sistema no va a ser de un día para otro, estamos hablando de décadas, donde yo creo que ya digo, criptocapitalismo y holicapitalismo para mí son conceptos muy parecidos, hay un matiz son dos maneras de hablar casi de lo mismo, ¿no? Para mí el holicapitalismo es una especie de dominio de la ficción en el sentido más ficticio del término, es decir, es la producción de pura ficción, de pura mentira, de pura ficción, lo que siempre ha sido una ficción, ¿no? Pero una ficción que modifica la realidad, ¿no? Y eso mismo es el género, ¿no? Cuando hemos estado hablando muy recientemente del género, el género en definitiva es eso, y el andrógino. Es una ficción que no existe naturalmente, pero muy poderosa en la medida en que es capaz de transformar la realidad y por lo tanto de producir realidad desde esa ficción, ¿no? A través de la ficción. Entonces, para mí eso es el holicapitalismo. Y el criptocapitalismo va a ser eso mismo, pero cada vez más yo creo que va a tender estamos hablando ya de información pura, de información de lo que se considera, digamos, la economía, la smart economía, los contratos inteligentes, todo lo que tiene que ver ya también con una automatización de todo ese intercambio de la información, ¿no? Es decir, pero va a seguir teniendo que haber todo ese elemento ficticio más hollywoodense, más holycapitalista, porque la clave de todo esto es el control de los humanos desde la información y por lo tanto todo esto sigue siendo un gran proyecto de programación mental mediante trauma de la que hablamos siempre, ¿no? Pero entonces,
La clave para mí es que yo creo que la falta de crítica que yo veo en los ámbitos teóricos tiene que ver con que la gente está hablando del sistema de la criptoeconomía y de las criptomonedas como si fuese un paradigma independiente del paradigma actual, ¿no? Es decir, por eso he dedicado toda esta introducción a hablar de estas tres nociones, ¿no? Capitalismo y capitalismo y criptocapitalismo, que ya digo que son casi la misma, ¿no? Y yo creo que la clave para todo lo que vamos a ver en las próximas décadas, todo este reseteo, entre comillas, que para mí no va a haber un reseteo, en realidad va a ser algo muy distinto a un reseteo, va a haber muchos procesos de transferencia de un sistema a otro, y en todo caso en determinados contextos puede haber algo parecido a reseteos, pero yo creo que lo que nos están vendiendo básicamente del gran reseteo, etcétera, todo esto que nos cuentan es pura desinformación canalizada a través de determinadas figuras que sabemos que del tipo de los Fulford, del tipo de los Sorchafal, del tipo de los Max Kaiser, del tipo de los Tom Hennigan, creo que se llama, de la gente que sale mucho en Max Kaiser, este hombre que habla del oro, Jimmy, ahora no me acuerdo del nombre, Willy o algo así, un hombre que habla del oro mucho. Toda esta gente la mayoría de ellos son agentes de inteligencia, pertenecen a redes de masonería, de sociedades secretas, y están haciendo un trabajo de desinformación para las masas, para mantenerlas, digamos, que no compren, es decir, que todo lo vean de una manera todas son visiones muy simplificadas, ¿no? Todo lo que dice Benjamin Fulford, ¿no? Al final vamos a acabar con la mafia Hazara, se implantará un sistema meritocrático donde habrá unos bonos ¿cómo lo llaman? ¿No? Yo es que eso me provoca tanta risa cada vez que lo leo. De bonos de prosperidad y todo, en fin, todo eso es desinformación de la peor, ¿no? Entonces, porque yo creo que, claro, nos están hablando de una especie como de cambio de un día para otro, ¿no? Y de un reseteo, no es una cosa mesiánica, etcétera, ¿no? Yo creo que la clave para comprender todo esto es comprender la transición entre unos regímenes y otros, que ya digo que se va a producir en décadas. Y todo esto en el marco de una gran crisis, que a su vez van a ser muchas crisis, ¿vale? Es decir, yo creo que la clave para entender el tiempo en el que estamos ya hoy, sobre todo desde el ritual sacrificial del 11 de septiembre del 2001 y luego toda una serie de fenómenos de crisis de diverso tipo, que se van a ir, digamos, incrementando, solapando unas a otras, apareciendo en distintos contextos, en distintos tiempos, ¿vale? Cuando digo crisis, digo guerra de cuarta y quinta generación, es decir, es una modalidad de guerra que no existía hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la Segunda Guerra Mundial han sido las guerras convencionales o guerras hasta la tercera guerra, hasta la tercera generación, que básicamente, simplificándolo, son guerras donde se enfrentan ejércitos y donde luchan ejércitos declarados, que son de un bando o de otro, ¿vale? Y que se enfrentan, eso es una guerra de tercera generación, con maquinaria pesada, con la Blitzkrieg, la guerra relámpago, etcétera, que utilizaban en la Segunda Guerra Mundial, y no me importan ahora los matices, ¿no? La cuarta y quinta generación de guerra son todas las guerras no convencionales, que no se sabe muy bien quién las libra, que son asimétricas, que son no convencionales, guerras híbridas. Hay muchas definiciones, pero básicamente son, en el fondo, toda desestabilización, y además hay toda una gradación de guerras más duras a guerras más blandas, ¿no? Es decir, desde revoluciones de colores, crisis sociales, crisis migratorias, catástrofes naturales, entre comillas, porque aquí todo el elemento natural está intervenido por una enorme capacidad del sistema de producir artificialmente, o al menos incrementar, intensificar fenómenos naturales, ¿no? Entonces, todo lo que es la geoingeniería, los chemtrails, todas las bandas electromagnéticas de HAARP, etcétera, y a todos los niveles, desde la escala de la geoingeniería a la escala de la ingeniería genética, pasando por la escala de la ingeniería social, ¿no? De la que hemos hablado últimamente toda
teoría de género, que también es una forma de guerra. Es la guerra de los sexos que busca la desfertilización. Por lo tanto, también es una forma de guerra de cuarta, quinta generación, ¿no? Y la quinta generación es el elemento, digamos, más neurológico de control mental, de programación mental, vinculado a la utilización de tecnología, biotecnología, nanotecnología, etcétera, ¿no? Y para mí también es la programación mental, también forma parte de esa idea de la quinta generación, ¿no? Es decir, es una idea de la... fin, es relativo. Cuarto y quinto son... no me preocupará tanto distinguirlas, ¿no? Pero entonces, básicamente, para mí, la clave para comprender cómo vamos a pasar del modelo actual, llamémoslo wholly capitalista, es decir, wholly capitalista, pero porque el wholly capitalismo domina al capitalismo. Sigue habiendo capitalismo en el sentido de que sigue habiendo intercambio de mercancías materiales, pero dominado por el plano del intercambio de las mercancías inmateriales, ¿no? Que para mí es toda la economía financiera y en general toda la economía de la información, todo lo que es la producción de información, de ficción, Hollywood, etcétera, ¿no? Ese plano domina. Y de ahí vamos a pasar, ya digo, muy gradualmente a la criptoeconomía, donde va a dominar puramente la información, ¿no? Que va a ser un proceso largo, ¿no? Entonces, para mí la clave aquí está cómo se van a ir produciendo transiciones entre esos regímenes, ¿no? Es decir, al final la idea es que tiene que haber una especie como de transferencia, como de trasvase de control de unos planos a otros, ¿no? Y al mismo tiempo transferencia de riqueza y transferencia de valor, ¿no? Es decir, en la medida en que uno de esos planos domina a los otros, se carga de valor, se entiende la idea, ¿no? Es decir, si el dinero fiduciario domina, si los bancos creando, como decíamos, dinero negativo, porque es dinero que no existe, es dinero que se crea de la nada, es dinero ex nihilo, ¿no? Por eso decimos que falsifican, y en realidad es lo que hacen los bancos centrales o el sistema de reserva fraccionario, lo que hacen es crear dinero de la nada, que es dinero ficticio, pero que automáticamente, en el momento que yo aprieto el botón del ordenador y le digo, oiga señor, tiene usted concedido su crédito, firme usted este contrato, milagrosamente se carga de valor. Evidentemente, porque hay un plano de intercambio de valor de cambio, ese plano de intercambio de la equivalencia general del que hablaba Marx, que sigue siendo igual con el intercambio inmaterial, el intercambio de valores, y que sigue siendo igual con estos intercambios puramente financieros, incluso de valor recién falsificado, ¿no? Porque precisamente porque existe ese plano, se tensa todo, es como si entrara en tensión todo el sistema, ¿no? Como si en un sistema, digamos, en una instalación de fontanería o de electricidad o en una... Yo cargo el sistema, ¿no? Tengo que meter una diferencia de potencial y meto presión en todo el sistema, ¿no? Como en un sistema de calefacción en tu casa, tienes que meter presión para que funcione, ¿no? Lo mismo exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo único que va a pasar es que tengo que ir transfiriendo esos planos, que ya digo que todo esto estoy hablando, estos son puros conceptos, en el fondo es una estructura más compleja, es una especie como de hojaldre, ¿no? Como de gofre, ¿no? Donde hay muchos planos que se están como apoyando unos en otros, se está transfiriendo el valor de unos a otros, transferencias, digamos, en horizontal, en la misma idea, intercambio entre mercancía material y mercancía material, entre mercancía inmaterial y mercancía inmaterial, y a su vez hay transferencias en vertical, etc. Es más complejo, pero la idea es que yo acabo teniendo el dominio de un plano, ¿no? Entonces, en lo que hay que insistir es en que para mí la clave de esta transferencia, de esta transición en la que nos estamos metiendo, es cómo vamos a ir pasando muy gradualmente. Yo creo que va a ser mucho más gradual, insisto, perdón, de lo que nos cuentan, y vamos pasando de un plano a otro, ¿no? Pero la clave, sobre todo para mí, está aquí en la noción de crisis, ¿no? De la que hablábamos ahora. Y en la noción de crisis, en el sentido en el que la he mostrado, como fenómeno de guerra blanda, de guerra de tercera o cuarta generación,
de desestabilización, la noción de desestabilización en política que es tan importante, ¿no? Sabemos que hoy las guerras no se hacen como se ha hecho Libia, como se ha hecho Siria, como se han hecho estas últimas guerras. No se declara la guerra y llega un ejército y libra una guerra contra otro ejército, ¿no? Primero hay una guerra climática, se genera una sequía, entonces toda una serie de poblaciones de rurales se tienen que mover a la ciudad, hay paro, hay descontento social, a su vez ha habido determinados bloqueos económicos, y entonces hay una revolución de color porque determinados elementos infiltrados en las sociedades hacen que parte de una sociedad pida un cambio de régimen, un enorme poder de los medios de comunicación, de las redes sociales, para dar mucha visibilidad a esos fenómenos desestabilizadores, que muchas veces son minorías, pero muy amplificadas por todo este aparato de ficcionalización, etcétera, y con mucha farsa y con mucha escenificación y con banderas falsas y con yihadistas, yihadillos, acuchillando a periodistas occidentales que son fake, que son cosas rodadas en estudios, con pantallas de croma verdes detrás y con un paisaje desértico que es un vídeo que han puesto. Es decir, hay toda una... y así poco a poco, y luego hay una guerra civil, pero es una guerra porque hay una insurgencia, que a su vez son grupos terroristas que son financiados por distintos estados en coalición, y a su vez son coaliciones que van cambiando, que son muy dinámicas. Es decir, es un escenario tremendamente dinámico, complejo, y del que nos han hablado muy bien diversos autores, ¿no? Desde Michel Chossudovsky a Thierry Meyssan, a Jan Salvucci, etcétera, ¿no? Aunque en general estos son autores que no van a llegar a contarnos el sistema en su profundidad, sobre todo a nivel ya de sociedades secretas, de satanismo, etcétera. Se van a quedar en otro plano, pero van a ser muy interesantes en esos planos, ¿no? Entonces, es esa guerra de tercera o cuarta generación, pero ya como tercera guerra mundial, como guerra global, yo creo, en la que cada vez nos vamos a meter más, y es esa noción, por lo tanto, de crisis, que son muchas crisis, que son crisis de muchos tipos, como hemos mostrado ya, la que para mí es clave para comprender la transición entre el sistema económico monetario actual y el sistema económico monetario cripto, por así llamarlo, hacia el que vamos, ¿no? Y esto explica para mí el que, como nos dicen, estos modelos sean muy descentralizados, ¿no? Sabemos que hay toda una idea de que hay unos nodos que certifican la información y la replican, y a su vez esos nodos de alguna manera pueden caerse parcialmente porque hay otros nodos que replican la misma información, ¿no? Entonces, esto es un sistema descentralizado que los fanáticos de estas tecnologías nos venden como una cosa, como una ventaja con respecto al sistema más centralizado, evidentemente actual, pero que yo creo que es demasiado inocente, ¿no? Demasiado naif, porque es precisamente este contexto de crisis, de guerra de tercera y cuarta generación global, pero que no lo tiene que parecer, el que precisamente demanda un sistema económico y un sistema de intercambio, ese plano de intercambio que es el de la información, muy versátil, muy descentralizado, que se pueda caer en determinados contextos, precisamente porque en esos contextos hay crisis, hay que en los casos más duros podrán llegar en Oriente Medio, probablemente, y en Corea del Norte, y en Venezuela, etcétera, ¿no? Entonces, para mí esta es la clave. ¿Por qué descentralización? Pues no es una ventaja, es la necesidad del sistema para reestructurarse y para sortear esas crisis que son determinantes, ¿no? Por otro lado, otra de las ventajas de las que nos hablan estos apologistas de las tecnologías blockchain y las criptomonedas es que es un sistema, digamos, más cerrado en cuanto a la creación de valor, en cuanto a la creación de dinero, ¿no? Nos dicen que frente al sistema fiduciario, que como decíamos, permite crear dinero de la nada, ¿no? En los bancos centrales, en las reservas fraccionarias, el sistema de las criptomonedas, y el ejemplo es el Bitcoin, va a estar limitado en su emisión, ¿no?
Esto para empezar es muy relativo porque las cosas pueden cambiar, ¿no? Y además no es seguro que sea el Bitcoin y puede ser otra moneda, ¿no? Pero en el fondo yo creo que incluso aunque fuese así, también hay que leerlo en el contexto del que estoy hablando aquí, ¿no? Es decir, precisamente en un contexto de crisis, de gran desestabilización global a la que vamos a vivir en las próximas décadas el periodo de la humanidad más traumático y más crítico y más brutal, desde quizás diluvios y otras cosas de las que no tenemos mucha información, quizás, pero yo creo que va a ser el más. Pero la clave entonces está aquí. Si yo lo que voy a tener es muchas crisis desestabilizadoras, porque precisamente lo que necesito es de alguna manera desmontar un sistema y montar otro, y desmontar un sistema y montar otro al mismo tiempo. Es decir, por eso lo que nos están contando es lo contrario, la visión esa mesiánica de un reseteo, va a haber un reseteo, porque es todo lo contrario de lo que vamos a ver. Es un sistema donde se van a solapar, de eso vengo hablando toda esta exposición, de un solapamiento de distintos sistemas que van a ir transfiriéndose de unos a otros, ¿no? En función de los contextos y de cómo pues hay toda una geoestrategia, hay una geopolítica de bloques, de vinculación de unos estados a otros, de unos bloques a otros, de unas divisas a otras. Es un tema muy complejo, pero por simplificarlo, ¿no? Entonces, sí, precisamente lo que va a caracterizar toda esta historia es un fenómeno de mucha desestabilización, de mucha crisis, de mucha inestabilidad a todos los niveles. Lo que necesito es un sistema muy estable, muy cerrado, muy unitario, que me permita precisamente anclar y sostener esas crisis locales. ¿Se entiende la idea, no? Por tanto, la lógica va a ser siempre esa, ¿no? La estabilidad me la proporciona el criptosistema, ese plano de transferencia de la información de la cadena de bloques y también las criptodivisas, y la inestabilidad va a ser todo lo anterior, ¿no? Que en el caso del dinero fiduciario es evidente porque sabemos que está muy inflacionado y por lo tanto son burbujas que van a pinchar, pero que van a pinchar apenas, porque evidentemente, a ver, esto de nuevo, la visión desinformadora que nos están dando es de que va a haber como lo llaman, un jubileo, y a ver, eso no va a ser así. Efectivamente, las élites van a salir beneficiadas sí o sí de todo esto, y los pueblos, los más débiles, van a salir perjudicados sí o sí de todo esto. Todo esto que nos cuentan de una sociedad meritocrática, que nos dicen el desinformador Fulford, y de bonos de prosperidad y todo eso es desinformación de la más simplista, ¿no? Y de la más burda, ¿no? En todas estas transformaciones sociales siempre han beneficiado a las élites, por definición. Siempre ha habido muchos chivos expiatorios que han sido diversos pueblos, etcétera, y luego ha habido masas críticas, grandes masas críticas a las que ha habido que aliar con las élites, porque es como esto funciona, ¿no? Así se han impuesto los estados llamados de derecho, que son una farsa. Así se ha impuesto el capitalismo a través de mecanismos de generando crisis, generando desempleo, haciendo que haya paro, que los agricultores pierdan sus tierras, tengan que moverse a las ciudades. En fin, todo eso nos lo ha contado también los economistas, nos lo ha contado Marx. Así se monta el capitalismo, ¿no? Hay que generar una crisis, hay que desestabilizar el sistema antiguo para tener mano de obra barata, etcétera, ¿no? Entonces, solo montas el nuevo sistema desde esa crisis, ¿no? Entonces, ahora va a pasar exactamente lo mismo, solo que en lugar de la transición desde una economía, digamos, tradicional, gremial, etcétera, hacia un sistema capitalista, pues ahora vamos a pasar como de un sistema capitalista y capitalista a un sistema criptocapitalista, ¿vale? Pero la lógica es siempre la misma, ¿no? Entonces, la clave está aquí en cómo yo tengo ese sistema, ese plano de intercambio de información que es la cadena de bloques, y las criptomonedas, que no es más que digamos, una versión más pura de lo mismo, porque en el fondo es información de valor. Pero precisamente lo que yo propongo
postulo, intento demostrar, es que cada vez más el valor va a ser la propia información. Es decir, que el dinero tal como lo que entendemos hoy cada vez se va a parecer más a la información. Y en ese sentido, que lo que en la economía holicapitalista era el dinero fiduciario, que como decimos básicamente es creación ficticia de valor o creación de valor ficticio, es apretar un botón y crear dinero de la nada, pues para mí ese mismo papel en la economía cripto lo va a desempeñar la creación de información, ¿vale? Y esto ya nos pone sobre la pista hasta qué punto toda esta mito de la horizontalidad del sistema y por supuesto todo lo que lleva aparejado, ¿no? Los nuevos criptosistemas son anti-élite, son anti-autoridad, son consensuales, son democráticos, puedo elegir cambiarme de un sistema a otro, ya digo, son horizontales, son descentralizados, ya hemos ido desmontando algunas de estas categorías. Pues lo mismo con todo, en realidad no es más que una fachada, una farsa, como nos están vendiendo el sistema, porque en realidad va a ser un sistema mucho más jerárquico, mucho más totalitario, mucho más centralizado que el modelo actual. Por lógica, por lógica, porque así es como funciona el sistema. La agenda cada vez está más avanzada y la estructura del poder religión real que yo digo siempre, que es la de las grandes logias, las sociedades secretas, etcétera, la masonería, y luego todo el aparato de saber moderno desde el Renacimiento hasta esta parte, que está controlado por la masonería y por las logias, toda la academia, la ciencia oficial, etcétera, ¿no? Y los medios. Es decir, al final, en definitiva, el sistema va a ser mucho más jerárquico, mucho más piramidal y mucho más centralizado que el sistema actual. Y los que no nos están diciendo esto, nos están diciendo lo contrario, o son demasiado naïfs o están trabajando para el sistema de una manera o de otra, porque precisamente el sistema también busca gente, porque es parte del sistema. Pensemos en YouTube, ¿no? Porque al final todo está mucho más fiscalizado de lo que parece. Si tienes un discurso que vende, pues acabas teniendo hueco, y si no lo tienes, pues te acaban echando. Entonces, el propio sistema se autorregula. En eso consiste también el sistema hacia el que vamos, ¿no? Y todo el sistema de la propia, que es la ola, también es el concepto de la ola, ¿no? Es decir, el sistema de apoyo, de voto, de consenso y de denuncia de los contenidos que están en estas redes, que llegan también hasta la censura, ¿no? Yo lo estoy experimentando en persona, ¿no? Entonces, pero entonces, por no apartarme de todo esto, lo que estoy intentando mostrar es que ya estamos en toda esa lógica y simplemente vamos a ir viendo transiciones. Entonces, la clave aquí está en cómo todas esas crisis locales van a generar ellas mismas valor, porque van a desestructurar los sistemas antiguos y van a, por lo tanto, a dejar, por así decirlo, huérfano una riqueza, un valor que está en la sociedad, que está en los recursos naturales, que está en el territorio, y que simplemente se va a enganchar al nuevo sistema, al nuevo plano de intercambio cripto, a la nueva cadena de bloques, ¿se entiende? A la que le va a transferir valor, ¿se entiende? Por eso no necesito crear dinero fiduciario, porque todo este sistema se va a montar en base a la crisis, y son las crisis las que van a alimentar. Es decir, las crisis son en el límite fenómenos destructivos, pero que están vinculados en una especie de toroide vorticial con los vórtices creativos, ¿entiendes? Es decir, al final yo lo que tengo es que esos vórtices de creación de valor, tanto el fiduciario como el que propongo aquí, que es creación de información, es decir, es la noticia, es el control de la información, en el fondo están vinculados al elemento destructivo. Es decir, por un lado creo, por otro destruyo, y eso está vinculado. Son dos vórtices que se atan en el centro del toroide, que es el sistema, ¿no? Entonces,
precisamente porque voy a tener mucho movimiento, porque es una tercera guerra mundial y un periodo enormemente crítico, el que vamos a ver, con muchas crisis, con muchas desestabilizaciones, con destrucciones locales también va a haber guerra de tercera, es decir, las categorías de guerra anteriores no desaparecen con las nuevas, solo que las nuevas, digamos, van a la vanguardia, ¿no? Pero entonces, precisamente como va a ser una transición muy crítica, con mucha desestabilización, por eso me conviene tener un sistema muy cerrado, donde no creo dinero, que es el de Bitcoin, y donde el sistema es muy universal, muy, ya decíamos, muy versátil y muy descentralizado, en el sentido de que no pasa nada si caen ciertas partes de ese sistema, ciertos nodos de ese sistema, porque los otros lo replican. Y entonces, básicamente, yo voy a crear valor mediante la crisis que desestructura, digamos, todo el aparato físico, el aparato material del sistema, las propias estructuras, todo lo que se acerca al polo material, y por el otro lado creando información, que es lo que antes era el dinero fiduciario, ¿no? ¿Se entiende? Por lo tanto, la clave aquí de todo esto para mí está en cómo se van a vincular crisis e información, ¿vale? Es decir, en todo el marco en el que estamos hablando, en el marco de la guerra de tercera o cuarta generación, es decir, en todas estas crisis complejas. Por eso ese es el tema del que menos entiende la gente. La gente que llevamos en el ámbito de las teorías de la conspiración ya años, y que hablamos con gente que sigue viendo el telediario y leyendo los periódicos y creyéndose todo lo que le cuentan, precisamente en lo que detectamos más incomprensión por su parte, por parte de ellos, es en todo este aparato de crisis. Desconocen muchas cosas, desconocen toda la estructura oculta del poder, desconocen la programación mediante trauma, desconocen todo lo que es el satanismo, desconocen tecnologías concretas, ¿no? De ingenierías genéticas, de geoingenierías, etcétera. Pero sobre todo, en general, desconocen todo este gran aparato de producción de crisis, de ingenierización de crisis, que también es el terrorismo, que también son los virus, que también son las enfermedades raras en cierta manera, que también son las crisis alimentarias, en fin, hay muchos tipos, ¿no? Pero el sistema ha alcanzado hoy un enorme poder de producción de crisis artificial o semi-artificial, porque, como decimos, en muchos casos son fenómenos híbridos, ¿no? En el caso del clima es lo más evidente, hay factores naturales, y la geoingeniería simplemente intensifica, cataliza, modifica el factor natural, ¿no? Pero al final acaba siendo un fenómeno medio natural, medio artificial, pero que se utiliza como guerra, porque yo genero una inundación, una sequía, un terremoto o lo que quiera, ¿no? Entonces, para mí la clave está esto, ¿no? El sistema ha alcanzado un enorme poder de producción de crisis artificiales y va a utilizar esas crisis, como ha hecho siempre, porque el sistema en el que vivimos, sobre todo desde las guerras de religión, que en cierta manera son también producciones del propio sistema, ¿no? Por ejemplo, Jorge Guerra nos habla de cómo los jesuitas intervinieron de manera muy importante si no en la creación de las distintas denominaciones cristianas, sí en su control desde el interior, ¿no? Como en su infiltración para controlar ambos bandos y enfrentarlos, ¿no? Entonces, desde ahí por lo menos, y luego sobre todo con la masonería, ya a partir del siglo XVIII, y las revoluciones burguesas, que en el fondo son revoluciones de color, es decir, son crisis ingenierizadas para generar cambios de régimen. En el fondo sigue siendo la misma lógica, ¿no? Es decir, del régimen tradicional, del ancien régime francés, que es el caso el paradigma más modélico que se utiliza, ¿no? Al sistema ya de la república y tal, que en el fondo también es la del sistema capitalista, la de los bancos centrales en paralelo. Todo eso es un fenómeno de producción artificial de crisis que me produce una desestructuración y una reestructuración.
Y hoy vamos a ver eso mismo, pero a otra escala, digamos, con cambios con cambios en que estamos cambiando de plano, en que vamos cada vez a planos más sofisticados, donde la tecnología, donde la información, donde la ficción desempeña el papel más importante, ¿no? Y en este sentido, como decía, que para mí el valor monetario, el valor económico puro, es decir, el dinero, va a tender cada vez más a ser la información. Y como estamos viendo que es muy importante la vinculación entre información, es decir, el polo espiritual, y crisis que desestructura y reestructura la materia, es decir, el polo material, ¿no? Es decir, esos dos polos están vinculados, son los dos vórtices que están vinculados y que se alimentan el uno al otro, ¿no? Uno de destrucción, reconstrucción, pero con un papel muy importante de la información que, digamos, me controla esa crisis, que la provoca, que la incentiva, que la fomenta, que la contiene, que la controla, que dice lo que es verdad y no es verdad sobre esa crisis a nivel de medios, que genera toda una programación predictiva, todo el papel que está jugando Hollywood, sobre todo desde las últimas par de décadas a esta parte. Cada vez más es un cine de catástrofe, es un cine distópico, un cine que nos está programando predictivamente para lo que vamos a seguir viendo en lo sucesivo. Todo eso también es lo mismo, es el mismo principio, es una información que es una ficción, pero que nos arrastra hacia una realidad distópica que es la que... Y entonces la clave está aquí en cómo se vinculan esos dos vórtices, cómo se vincula el vórtice destructivo en el peor de los casos, o simplemente desestructurador y reestructurador de la economía antigua a la economía nueva, y al mismo tiempo cómo la información gestiona esa crisis, ¿no? Y en ese sentido hay que interpretar todo el tema de las noticias falsas, a la que tanta importancia se le está dando últimamente, ¿no? Que para mí viene a confirmar un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Si se le está dando tanta importancia a las noticias falsas, ¿no? Hemos visto cómo además se está vinculando Trump, ¿no? Que como venimos mostrando, Trump es el insider, representante del poder, pero que tiene que parecer lo contrario, ¿no? Es decir, es un poco como un Hitler moderno, un Hitler 2.0, que poco a poco cada vez vamos a ir viendo. Estamos viendo cómo tiene que parecer que está un poco loco, etcétera, ¿no? En el fondo no está más loco que no es un psicópata, como todos los psicópatas que llegan a grandes posiciones de poder, pero eso es otro plano de comprensión del fenómeno, ¿no? Tiene que parecer loco de cara a la población profana, ¿no? Pero entonces, ¿cómo están vinculando a Trump con todo lo que representa el sistema antiguo? Con todo lo que significa el Estado-nación, la soberanía, la frontera, el proteccionismo, la economía material, justamente de lo que hablábamos, ¿no? No es casualidad que Trump sea un constructor, ¿no? Un magnate de la construcción, justamente es un representante de la antigua economía material, ¿no? De lo que yo denomino el capitalismo. Es un hombre mayor, tampoco es casualidad, ¿no? Tiene que ser eso, tiene que ser como un hombre ya mayor, ¿no? De un régimen que se está acabando. Todo eso es muy simbólico, ¿no? Y como contrafigura podemos ver como un Macron en Francia es todo lo contrario, ¿no? Es tan insider el uno como el otro, son tan illuminatis el uno como el otro, están obedeciendo a los jefes, tanto el uno como el otro, pero están jugando los papeles contrarios, ¿no? Uno de poli malo y otro de poli bueno, ¿no? En todo caso, a Trump lo vamos a ir viendo, porque yo creo que también va a durar años, ¿no? Eso si no hay reelección, posiblemente haya reelección, y eso si no hay ley marcial, y ahí tenemos un presidente para muchos años, ¿no? Como ya han adelantado ciertas ficciones, ¿no? Como Los Simpson y otras, ¿no? Entonces, pero aquí la clave está también cómo están vinculando las noticias falsas a Trump, precisamente, y al contrario, las noticias verdaderas, por defecto, porque aunque no lo dicen, evidentemente, cuando están poniendo en escena toda esa idea de la noticia falsa,
es porque por defecto nos están vendiendo la idea de que las noticias oficiales son verdaderas, ¿vale? Y justamente Macron ha aprobado recientemente legislaciones en Francia bajo el estado de excepción, evidentemente, porque vemos cómo se solapan las distintas crisis, ¿no? Atentados de bandera falsa que permiten aprobar un estado de excepción y a su vez todo esto se va encadenando, ¿no? Pero entonces la idea es, hay una noticia falsa que es la que emite el agente que va a la contra del sistema, pero que al sistema en un momento, que el sistema también controla, porque el sistema está controlando los dos polos, el del avance y el del retroceso, ¿no? Igual que controla dos bandos, controla, digamos, los dos fenómenos, ¿no? Porque acaba siendo un fenómeno como en bucle, ¿no? Pero de que ya hemos hablado hace mucho, ¿no? Pero entonces, aquí la clave está en la importancia que están dando a la información, al control de la información y a esas nociones tan vacías de noticia falsa y de noticia verdadera por defecto, que en el fondo básicamente lo que quiero mostrar es que la noticia verdadera es la que cada vez más se va a ir identificando con este plano de intercambio de la información que representa la cadena de bloques ¿se entiende? No todavía, es decir, todavía está empezando, digamos, la oficialización del sistema blockchain, pero sin duda va a acabar, es decir, porque es también parte del juego, ¿no? Precisamente recuperar, es decir, es un fenómeno de recuperación política, ¿no? Y también de disidencia controlada, ¿no? La medida en que, de momento, los que nos venden el sistema son gente alternativa, pues parece que no es oficial, ¿no? Entonces yo mantengo a las grandes masas críticas sociales que siguen confiando en el sistema anterior, en los sistemas fiduciarios, fiduciario porque solo hay, en definitiva, es el que domina, y al contrario, en los sectores, digamos, alternativos, sí son los que apoyan estos nuevos sistemas que, como ya digo, hay mucha desinformación y también todavía se están maquillando mucho con respecto a lo que van a ser, ¿vale? Pero poco a poco todo eso va a ir cambiando, ¿no? El fenómeno, por ejemplo, del petro, que hemos visto ya que se está aprobando, ¿no? Tendrá ciertas dificultades porque es parte también del juego, pero va a salir seguramente con Venezuela. Nos ilustra muy bien esto, ¿no? Es decir, lo han llamado el San Petro, es el petro, que es el petro porque está respaldado con petróleo y con oro y con diamantes y con gas, pero de hecho Maduro lo ha llamado el San Petro, ¿no? Y en fin, hemos escrito un artículo sobre eso, ¿no? Lo aprueban el día de San Francisco Javier, con referencias numerológicas muy importantes. Es decir, todo eso es parte del sistema, ¿no? Lo que pasa es que ahora nos lo venden como antisistema, ¿no? Y entonces justamente el estado malo de la película, que es Venezuela, y el dictador malo de la película, que es Maduro, pero que es también un insider, que está controlado por el mismo poder que Trump, que toda la misma lógica, simplemente juegan papeles, pues ellos ya aprueban una criptomoneda, ¿no? Y entonces vemos justamente lo que estaba mostrando, ¿no? Estaba intentando decir, ¿no? Vamos a ir viendo cómo las criptomonedas cada vez se hacen más oficiales, cada vez se hacen más, pero lo van a ser sí o sí, ¿vale? Y van a ir cambiando, ¿no? Porque tienen que ir cambiando, ¿no? Porque también ahora nos están vendiendo una versión demasiado cool que luego se va a endurecer mucho más, ¿no? Por definición, ¿no? Entonces, para mí esta es la clave, ¿no? Por ir ya cerrando. Vamos a tener una vinculación muy fuerte entre información y valor, es decir, la información va a tender cada vez más a ser el valor y en esa vinculación también muy profunda entre la crisis, entre el fenómeno de crisis y la información que se relaciona con esa crisis, la información que produce la crisis, que la fomenta, que la controla, que la contiene, que informa de ella, que la escenifica, que la censura, que la contiene. Toda esa información relacionada con la crisis es un fenómeno ambivalente, ¿no? Porque hay crisis que le interesan al sistema y otras que no, ¿no? Por tanto, se entiende la lógica, es complejo, ¿no? Pero básicamente, al final, la creación de valor ficticio, que es lo que me otorgaba antes el sistema fiduciario, ¿no?
que era falsificar dinero ficticio por la mafia bancaria en los bancos centrales, hoy quiero decir, en el sistema futuro al que vamos, va a ser la producción de información ficticia, pero que se va a vender como verdadera, ¿no? Y de ahí esa retórica de llamar noticias falsas a lo contrario, para que por defecto, por exclusión, la noticia que viene de los medios oficiales, pero también la información oficial, pensemos en el cambio climático, ¿no? Hay toda esa lógica hay unos informadores oficiales que son los científicos que dicen que hay un cambio climático, y luego hay otros que dicen que no, que hay un enfriamiento global, pero los dos son dos caras de la misma moneda, como hemos mostrado hace poco, ¿no? Porque se entiende, ¿no? Es la misma lógica, ¿no? Es esa información supuestamente verdadera, pero que en realidad es la más ficticia, porque como es lógico, en estos sistemas en general tendemos cada vez más a una decadencia civilizatoria cada vez mayor, y por lo tanto todo está gobernado cada vez más por la mentira, por el engaño, por la inversión, ¿no? De eso nos ha hablado Ibn Asad, ¿no? En la danza final de Cali, ¿no? La inversión simbólica, ¿no? Cuanto más cerca estamos de la situación de crisis, más se invierte toda la retórica, ¿no? Que en el fondo y más, digamos, más se implanta, más se instala el satanismo, luciferismo, que en el fondo siempre ha estado en el fondo del sistema, pero en estos momentos de final de ciclo se acusa más, ¿no? Y vemos que hoy el satanismo rezuma en todo Hollywood y en todas las series y en todo el andrógeno igual, ¿no? La importancia de toda esa androgenización destructora de las sociedades y a todos los niveles, ¿no? Toda la ingeniería genética, todos los transgénicos, los cánceres, los virus fabricados, en fin. Entonces, todo eso es satanismo por otros medios, ¿no? Entonces diría Clausewitz. Entonces, ya por cerrar, el dinero fiduciario va a ser precisamente la noticia, la noticia ficticia, pero que yo vendo como información verdadera, ¿no? Es decir, lo que hoy representan los grandes medios, pero que, como decimos, es un fenómeno más complejo porque hay toda una programación predictiva, hay toda una, digamos, lógica de ciclos donde se van solapando, ¿no? Y unos atentados remiten a otros y unos virus remiten a otros, es decir, va habiendo toda una lógica cíclica, que en el fondo es una lógica ritual, ¿no? Lo decimos siempre, pero la clave entonces para mí va a estar en esto, ¿no? La transición entre el sistema antiguo y el sistema futuro de cadena de bloques va a estar controlado por la crisis ingenierizada y el control de esa crisis desde la información, que va a jugar el papel de dinero fiduciario, ¿no? Va a jugar el papel de falsificación de la información, pero que se carga de valor, ¿no? De valor aparentemente verdadero para las grandes masas críticas que mueven al final el sistema y que al mismo tiempo legitiman el que las fuentes alternativas, que estamos sin embargo más cerca de la verdad, seamos tachados de lo contrario, ¿no? De desinformadores, de conspiranoicos o de lo que se quiera, ¿no? Y bueno, básicamente eso sería todo, ¿no? Muchas gracias por vuestra atención y hasta otro programa.